Lekilotan, Chopilotan, Ansviligetik, Vitesvanagitik, Ballesta Piselik, y Chaspa que va la Odanik. No muchas cuantas que leo que tomelia, Kilbasitik, Copo de Chaos Balú, 71, cada tigre no puntas para más en el México. Vaya Potantik, Vaya Kantik, Vix Ventaur, Vidia Chilecubotik, Taspamas en el México. Hay un poco ya el tema de la Ligotik, de Cámara de Diputados, Taspicilik, Soliste J. Cleito, un poco la Beca Picilik y Chaspatjiba, la Botaniki. Bueno, este es el saludo en mi lengua madre, la lengua maya tzeltal de Chiapas. Yo soy del pueblo de Uxchup y les he dicho, mujeres y hombres de buen corazón, maestras y maestros, saludo y reverencio la grandeza de sus corazones. Hoy nuestros corazones se encuentran grandiosos por encontrarnos todos aquí y porque hoy vamos a hablar de nosotros mismos, vamos a hablar de la riqueza de México, vamos a hablar de nuestra educación, por lo que agradezco a los convocantes, a la Cámara de Diputados, por supuesto a los compañeros aquí presentes y a todos ustedes. Este es un saludo en mi lengua madre, la lengua maya tzeltal de Chiapas. Quiero comenzar con esto. El binomio lengua y cultura nos dice que hay otros modos de entender la vida. El binomio lengua y cultura nos dice que hay formas particulares de organizaciones, de relacionarnos, de entender la vida misma. En ese sentido, entonces, hemos de decir que hay otras formas de curarnos, hay otras formas de nombrar nuestras autoridades y por ende hay otras maneras de educarnos. Hoy el tema que nos convoca es este, la otra forma de educarnos. Pero este binomio lengua y cultura también nos recuerda, si cerráramos un ratito nuestros ojos y viéramos o nos imagináramos ese México profundo que le llamó Bofil Batalla, ¿cómo es realmente? Bueno, México es un país enormemente rico en culturas, en lenguas y en su biodiversidad. La pregunta que nos tenemos que hacer, bueno, ¿qué ha pasado con esa riqueza cultural, lingüística? México siempre ha sido pluridiverso. Y si revisamos hoy la situación, bueno, resulta que hoy en el siglo XXI somos mucho más multiculturales, somos mucho más diversos. Pero nos preguntaremos, ¿pero por qué? Bueno, porque aunado a la situación del abandono del campo, la pobreza, la gente se mueve a todos lados. Es decir, nos ha llegado el fenómeno de la migración. Y como dijo el presidente de la República, muchas de las personas se mueven no porque quieran dejar sus lugares, se van en busca de trabajo y dejan sus familias, dejan el campo, dejan todo. Entonces, por eso decimos que somos cada vez más multiculturales. Este fenómeno de la migración nos está llevando a una reconfiguración cultural y lingüística muy distinta al de muchos años. Solamente en la Ciudad de México hay arriba de 500,000 indígenas viviendo en esta ciudad. La pregunta, ¿cuáles serán las políticas públicas que se implementan para atender esta diversidad cultural ya presente en la Ciudad de México? Estoy hablando ahora de los pueblos indígenas, pero podríamos hablar de los afrodescendientes y podríamos hablar, por supuesto, de las culturas que vienen de otras latitudes del mundo entero. Es decir, México es cada vez más multicultural y multilingüe. Preguntaba entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó con esa riqueza cultural y lingüística? En una charla que tuvimos recientemente con unos colegas sobre la matemática, decía un grupo de colegas con los que discutíamos, bueno, es que en realidad, pero vean un poco la visión discriminatoria y racista, bueno, pero es que, ¿cuál ha sido el aporte de los indígenas? Así decían, académicos, Entonces un compañero dice, oye compañero, ¿tú usas el cero? Sí. ¿Y en el mundo, será que solamente en México usa el cero? No, lo usa el mundo. ¿Y quién inventó el cero? Los mayas. Pero fíjense nada más, los equívocos conceptuales. Fíjense cómo lo dijo. Ah, pero los mayas. Entonces yo me paré y le digo, pues yo soy príncipe maya y vivo, soy el maya del siglo XXI. Es decir, la idea es que los mayas de la historia
No existimos los mayas del siglo XXI. Es decir, todo es historia y no se toma en cuenta el presente. Entonces, esta es una muestra de los aportes de los pueblos indígenas. El cerro es un aporte al mundo entero. Pero por otra parte, en la investigación se habla de la interdisciplina, de la multidisciplina. Pero en el siglo XXI, por todo lo que nos está pasando, el individualismo feroz y no la colectividad, no la comunalidad, como seguramente lo dirá don Jaime más al rato, ese individualismo nos está llevando a una situación muy difícil, a la descohesión social, a la descohesión comunitaria y en general. Pero también otro de los grandes aportes de los pueblos indígenas es esto que se llama lo holístico. Es un gran aporte que ahora se usa. Es que tiene que ser holístico, en todas partes se habla de lo holístico. Bueno, pues la visión holística en el sentido del todo y no la separación de las partes es un aporte de los pueblos indígenas. Y muchos hoy lo retoman, y no solamente en América Latina, sino en el mundo entero, se retoma la perspectiva de lo holístico, repito, en el sentido del todo y no las partes. Bueno, por eso pregunto entonces, ¿qué ha pasado con esta riqueza? Los pueblos indígenas tenemos filosofía, tenemos axiología, tenemos valores. Yo diría, dentro de la intercultura, no mejores, pero no peores, como lo quiso ver el positivismo, el darwinismo, el inferior y el superior, ¿verdad? El positivismo así lo vio, inferior y superior. Y desde la colonia misma se ha visto siempre desde la perspectiva de la imposición-dominación, como el caso de los pueblos indígenas, como los menos, como los inferiores. Todo esto que estoy comentando entonces, por supuesto tiene que ver, breve diagnóstico, luego me paso a algunas alternativas y propuestas por el tiempo. Por supuesto que tiene que ver con una visión de un Estado nacional. Desde la colonia misma y cómo se construyen los estados latinoamericanos, en el caso de México, desde una perspectiva homogénea, monocultural y monolingüe, donde solamente vale una cultura, una lengua, y las demás no valen, no existen. Estas han sido las políticas de los estados nacionales, y si han sido las visiones de las políticas de los estados nacionales, por ende, son las perspectivas de las políticas públicas. Por lo tanto, la educación no podía ser de otro modo. La educación ha sido entonces integracionista, asimilacionista y pues nos ha llevado a un terreno de aculturación tremenda. Es decir, hemos vivido un sistema educativo excluyente, racista y discriminatorio. Lo indígena no cuenta. ¿Y cuáles han sido las consecuencias? Las consecuencias son graves. De los poco más de 25 millones de indígenas que nos autoadscribimos como tales hoy, ya solamente cerca de 7 millones hablamos una lengua indígena. Aún hay monolingües. En el caso de mi estado de Chiapas, celtales y tzotziles, hay muchos monolingües en celtal y tzotzil. La pregunta es, ¿cómo están siendo atendidos hoy en salud, en justicia y en educación? Bueno, terriblemente hay que decirlo, en pleno siglo XXI, esos niños se siguen castellanizando en siglo XXI. Se siguen castellanizando en siglo XXI. Hay muchos esfuerzos, es cierto. Hay mucho trabajo avanzado, pero tenemos que reconocer, porque más nos vale reconocer el estado de las cosas para poder transformarlas. Si las negamos, entonces no hay posibilidad de transformación. Hay castellanización plena en el siglo XXI en muchas comunidades indígenas. Consecuencias terribles. Por supuesto, sigue habiendo abandono escolar. Sigue habiendo bajo nivel de aprendizaje de los niños. Y luego, ¿qué se dice? Hay déficit cultural. Es que son de lento aprendizaje los niños indígenas. No son de lento aprendizaje. Más bien, las políticas educativas no han sido adecuadas y pertinentes a las características culturales de los pueblos indígenas. Bien, breve diagnóstico decía yo, ¿qué tenemos que hacer entonces? Si el pueblo mexicano es multicultural per se, la política del Estado mexicano tiene que ser intercultural, es decir, que atienda a todos por igual. Tenemos que decir entonces que requerimos de un currículum nacional plural e incluyente. Un currículum donde todos los niños, indígenas y no indígenas, conozcan la diversidad. No se puede valorar lo que no se conoce. Tiene que ser también currículums flexibles, que los planes y programas de estudio hoy en el siglo XXI y en el gobierno actual tienen que tener la posibilidad de que incorpore la diversidad étnica, cultural y lingüística del país.
por un lado. Y por otro lado, requerimos del diseño de materiales didácticos con pertinencia cultural y lingüística, currículum adecuado, materiales didácticos adecuados. Y la tercera línea, formar a nuestros maestros. Porque resulta que luego se le echa la culpa a los maestros. Sí tenemos responsabilidad de una parte, pero luego se sataniza a los maestros. Es que los maestros son los culpables. Bueno, el maestro, aunque sea indígena, aunque hable su lengua indígena, pero si no lo formaron para reflexionar su lengua, resulta que no la sabe escribir. Y hay muchos maestros en el país que no saben escribir su lengua. Pero menos aún, no cuentan con metodología para la enseñanza de la lengua indígena como primera lengua y el español como segunda lengua. Entonces, ahí los pobres maestros están haciendo su lucha. Y el cuarto nivel, por supuesto, no lo podemos dejar atrás, la evaluación. Tiene que ser una evaluación pertinente y tiene que ser una evaluación formativa, no como la que nos presentaron hace algunos años. Tiene que ser una evaluación realmente pertinente y que permita sobre todo la dignificación de la educación de los pueblos indígenas. Yo creo que necesitamos repensar nuestra educación, la cosmología, la filosofía, los valores, la epistemología propia de los pueblos indígenas. A final de cuentas, entonces, de lo que se trata es lograr un sistema educativo que permita el diálogo de saberes, que los conocimientos de los pueblos indígenas estén en el salón de clases, porque los niños van a la escuela con toda su cultura, con todas sus maneras de entender y comprender la vida misma. En el pueblo occidental, por lo menos, hablamos de una educación poliárica. ¿Qué es la educación poliárica? Bueno, es que aprendemos todos de todos, o sea, la comunalidad. Aprendemos del mayor, del chiquito, del primo, del tío, de todos. ¿Y por qué entonces la escuela dice, no se vayan a copiar? ¿Por qué no el aprendizaje colaborativo? Tenemos que repensar y cómo traemos a la escuela esto que es propio de lo endógeno, las formas particulares de la educación. Los niños indígenas celtales y tzotzíles, supongo que casi todos los mesoamericanos, son niños que observan, intuitivos, creativos, pero apenas van a la escuela y se acaba toda intuición. Muchísimas gracias.